hablar. No, no Ok, está en mute, ahora toma mi sí. Arturo. Sí, no, ahí está en mute. Es que está estrenando computadora la bicha, entonces está entendiendo cómo es esta maniobra. Sí, padrísimo. Pero bueno, pues ¿cómo están? Buenas noches otra vez, buenas tardes por allá, que ahorita todavía son tardes en México. Bienvenidos a otra sesión de Cafeteando con Fla. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema que por ahí se venía alargando de hace tiempo, que es el miedo, ¿no? Lo titulé Reflexiones sobre el miedo, porque en realidad me parece importante en todos estos temas, ¿no? Que son, hola Carito, que nos causan todavía un poco de impacto, ¿no? Las palabras, las emociones, los conceptos. Pues creo que estamos en una etapa de reflexión, de mucha reflexión de todo lo que aprendimos, de todo lo que traemos programado, y poder verlo justamente un poquito en la entrevista que me hicieron hoy en Mindalia, hablaba de eso, ¿no? Todo eso, ese aprendizaje que traemos, que a veces se queda como si fuera estático, ¿no? Que se quedan nuestros conceptos como si el mundo no cambiara y no avanzara. Y conforme va pasando, y sobre todo esta época, ¿no? De conciencia nueva, de ascensión del planeta, etcétera, pues todavía se hace más grande la diferencia de conceptos respecto a lo que antes ocurría. Y sí creo particularmente que el reflexionar, y me encanta la palabra reflexión porque me suena como una invitación sutil a poder pensar en todo lo que a cada uno de nosotros nos lleve a pensar en cosas que probablemente no funcionen o nos causan un impacto que no es muy positivo, no es muy cómodo y que nos permita hacer cambios, ¿no? Entonces, justamente el tema reflexiones sobre el miedo, que por ahí hace algunos años cuando daba esta primera temporada de Cafeteando con Fla, que creo que el único que estaba de los que están aquí es Danilo, justamente así titulé esta charla, y hoy que me ponía a ver lo que habíamos visto en aquella ocasión, pues también creo que inclusive de aquellos años a ahora habrá cosas muy interesantes que agregar al respecto. Entonces, sé, y Alicia, gracias por estar acá así tan puntualita, porque sé que tú tenías algo que compartirnos, algo que expresar particularmente del miedo, y si no te agarro comiendo y quieres empezar de una vez, pues adelante. Le eché al charco yo, sin decir agua va. Sí, ya veo. Mira, escuché, esta es algo que yo escuché, ¿no? Tomé notas porque me pareció muy importante. No sé si los que están aquí conocen a Cryon, ¿no? Han oído hablar de esa conciencia Superior. esa conciencia superior que canaliza un americano que se llama Lee Carroll. Y justo él se tomó 4 o 5 participaciones hablando del miedo. Escuchando una de ellas me quedé con esta parte, pero ¿sabes qué, Fla? Creo que era sobre la culpa, pero bueno, al final el miedo está ahí entrometido. La madre de todas estas emociones de baja vibración es el miedo, y de todas las de alta vibración es el amor. Entonces, indudablemente que está conectado. Exacto. Entonces, recordé, no quiero que se me vaya a olvidar, ¿te acuerdas que dije, hay algo que quería decir, pero no La semana pasada. La semana pasada. Sí, porque no hemos podido dormir sin saber qué era lo que querías decir. Y Caro también. Y bueno, era acerca del libre albedrío, ¿no? O sea, estas malas concepciones o distorsiones de conceptos que hemos tenido de querer en un Dios que nos han dicho que es a nuestra imagen, o sea, que somos hechos a su imagen y semejanza, pero realmente lo que ha ocurrido es que nosotros hemos hecho un Dios con nuestras características, a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Ha sido un Dios que es vengativo, que es Que castiga, enojón, que juzga. exacto, ¿no?
Y es un concepto que poco a poco pues he ido modificando, ¿no? Porque yo no lo articulaba así, pero sí lo veía así, ¿no? O sea, sí creía yo que Dios castigaba, sí creía yo que tenía yo que ser buenita para poder conversar con Él o para poder estar alineada, ¿no? O sea, un montón de cosas que decía, pues eso es un papá, pero es un papá humano, no un papá, ¿no? Celestial, Amoroso, ¿no? claro. Exacto, entonces alguien dijo esto que me hizo mucho sentido y es, Dios nos dio el libre albedrío. ¿Nos va a castigar por haberlo usado? Ujú. Vamos a tener un castigo, una reprimenda, una consecuencia por haber elegido cualquiera que haya sido de nuestras elecciones. O sea, si nosotros ahora sí, como papás humanos somos compasivos, perdonamos, ¿no? O sea, vemos cómo ayudar a nuestro hijo por más descarriado que sea. ¿Qué podemos esperar de ese ser que es solo amor? ¿No? Exacto. Entonces, ahí voy a poner esa plática que él decía, el miedo a Dios, ¿no? ¿Cómo le vamos a tener miedo a Dios? Si Dios es amor, ¿no? Y alguna vez lo he comentado, no sé si aquí, pero yo hago esta analogía de Dios con el sol. Dios es una energía tan potente como el sol, bueno, o más, ¿no? Como el sol, que el sol no le importa si yo fui a misa, si me confesé, si comí, lo que no comí, lo que no hice, si estoy de buenas, si estoy en mal. El sol alumbra, el sol está ahí, su condición es brillar. Entonces, esa analogía hice yo de lo que es Dios. Dios está ahí, es amor, y no importa todo lo demás que está ¿no? En nuestro, en esta mentalidad y en esa apariencia mental, ¿no? Que es esa cortina mental que hacemos con nuestras ideas y con nuestros conceptos. Entonces, eso es lo que yo había Oye, querido decir. dice Danilo que por eso el tema del pecado y la culpa, sí, tal cual. Como digo, el pecado y Exacto. la culpa son temas totalmente religiosos. Y de control, Y porque de control. para eso estoy, para eso Exacto. estuvo ahí, para Exacto. manipularlos, controlarlos y poder tener dominio sobre la humanidad, ¿no? Ujú, ujú. Pero bueno, pues ya se están despejando todos esos conceptos, estamos llegando a otros entendimientos, gracias a toda la luz que está entrando. Ujú. Y bueno, ya un poquito más centrados en lo que era el miedo, ¿no? Habla de cómo poder vernos, visualizarnos como creadores. Somos creadores de todo lo que pasa. Tanto a un nivel, o sea, hablando del libro albedrío, varias veces yo he dicho que somos creadores hasta cierto punto, porque hay como, ¿no? O sea, como que hay una misión a la que veniste, un camino trazado. Pero si nos ponemos desde el punto de vista en que todos somos uno, incluyendo esa unidad con Dios, desde nuestra parte creadora, pues somos creadores, ¿no? O sea, somos creadores y hemos creado todo, lo bonito, lo feo, lo mediano, lo grande, lo chico, lo alto, lo bajo. Entonces, si nosotros nos paramos desde esa posición, ya no somos víctimas, ya no hay víctimas porque todo lo hemos creado nosotros. Unas cosas conscientes, otras inconscientes, unas en esta vida, otras en otras, pero todo lo hemos creado nosotros. Así que eso nos ayuda a salir del modo víctima y del modo de no merecimiento, ¿no? Así como, no, pues yo soy de los que Dios castiga, ¿no? O sea, como que a todos les dio menos a mí, ¿no? No, o sea, de alguna manera creé estas circunstancias, este cuerpo, esta situación, este hijo, esta casa, lo que sea. ¿Y para qué está ahí?
¿no? ¿Para qué está pasando? ¿Cómo está pasando? Entonces, si nos paramos desde esa, no le podemos, tenemos que perder el miedo, o sea, no cabría, no cabría, ¿no? El temor a nada o a casi nada desde esa posición. Otro puntito hablaba ahí que hay que hacernos responsables, que es esto mismo de nuestra creación. Y hacernos responsables no necesariamente en esa parte de, sí, yo creé este accidente, ¿no? Vamos a poner, yo creé este accidente, porque obviamente no es consciente, no es que hoy me levanté en la mañana diciendo, hoy voy a chocar para darme cuenta que necesito moverme. No, ¿no? Así no es nuestra creación. Pero si podemos decir, ¿para qué está aquí? ¿No? ¿Qué me está trayendo? ¿Qué estoy necesitando aprender de esto? Nos saca del modo víctima otra vez, nos pone en el control, en una posición de empoderamiento y nos sirve mucho también soltar las etiquetas de bien, mal, bueno, malo, correcto, equivocado, ¿no? Y solamente con la sola intención de decir, ¿para qué está aquí? Sales del modo víctima. Ya no eres un me tocó o soy pobrecito, ¿no? A mí solo me llueve. No, es ¿para qué está aquí? Y esa sola frase, esa sola cuestionamiento, ya te para en otro lugar, ya te pone en un modo de, hay algo que yo puedo hacer con esta situación, hay algo que yo puedo aprender, hay algo que tengo que descubrir, hay algo, ¿no? Ya no es indefenso, ya no es víctima. Y te crea aceptación, te crea responsabilidad y accountability, que no supe cómo traducirlo en español. Es que no tiene traducción en español. ¿No, verdad? No, yo nunca la he encontrado. Exacto. Sí, pero no. creo que todos la entendemos, ¿no? Sí, y eso te da un espacio de explorar, de ver, ¿no? Y de saber, cuando no pones etiquetas ni a las circunstancias ni a las personas, te da un chance de decir, ¿qué estoy aprendiendo? ¿Qué voy a aprender? ¿Qué me trae? ¿Qué me deja? ¿Qué hay aquí para mí? ¿No? Y hoy hablábamos en la mañana, Fla, ¿no? Y a veces nos hundimos en el torbellino. Yo estos conceptos me gustaron mucho, pero en el torbellino, ¿no? Ahí entró Moni. A veces, pues sí, me enredo también, ¿no? Pero pues por eso hice mi apuntito, ¿no? Y hoy dije, pues es lo que tengo que hablar y ahora lo tengo que aplicar. Aquí están los conceptos y ahora úsalos, ¿no? Que esta información se convierte en sabiduría. La sabiduría es un conocimiento aplicado, ¿no? Uh-huh. Esta persona que estaba hablando me puso una analogía también que me gustó mucho, que decía, nosotros somos como una moneda que tiene dos caras, en cualquier aspecto que lo quieras ver, ¿no? Tenemos el lado luminoso y el menos luminoso. En cada situación podemos ubicarnos así como monedas y decir cuál es de qué lado voy a caer, ¿no? ¿Qué lado quiero usar mío? ¿Desde qué lado quiero ver todo esto? ¿Desde qué lado voy a accionar? Uh-huh. Exactamente. Así que esa visualización para mí fue muy, pues como que me hizo mucho sentido y muy gráfica, ¿no? Muy física. ¿Qué más? Hablaban del control, ¿no? Que no necesariamente es que tenemos el control, no necesariamente podemos controlar. Lo que sí podemos es vivirlo conscientemente, ¿no? O sea, hay cosas que nos salen de nuestro control físico, pero si les ponemos esa mirada de está aquí, ¿para qué y cómo voy a actuar, cómo voy a hacer?
ya no es que lo controles, ya vas a ser como una experiencia, ¿no? Y deja de haber resistencia también. Así que bueno, pues esas eran mis participaciones después de lo que escuché. Gracias, Alice. ¿Alguien quiere agregar algo, comentar algo? Bueno, Arturo había puesto, perdón, Dani lo puso primero, que por eso ya no puedes decir que Dios permite la maldad. Pues en realidad permite todo, ¿no? Depende cómo lo queramos ver, pero efectivamente, Dios solamente nos dio ese libre albedrío, como dice Alicia, y ya uno hace, pero al dárnoslo, a final de cuentas, sabía que podíamos equivocarnos, porque pues, finalmente para eso vinimos. Nos lo dio como herramienta, no como arma de ataque personal, ¿no? Ok, y accountability decía como responsabilidad. Lo que pasa es que accountability, pues es accountability. Sí, no hay manera de traducirlo en una palabra o en una expresión. Dices más que compromiso. Sí, yo la entiendo muy bien en inglés, pero no sé cómo ponerla en español. Pero bueno, alguien que quiera comentar algo, agregar algo, reflexionar algo, hablando de reflexiones, en lo que nos dijo Alicia. Si me permites, yo nomás quería agregar un poquito, por parte de la experiencia que ahorita tuve yo en irme precisamente allá a Estados Unidos, estarme muy poquito tiempo, pero eh, y, y la verdad, tengo que ser honesto, sí me fui con miedo y me puse a pensar, ya ahorita que regresé, bueno, ¿por qué te fuiste con miedo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que tenías tú en tu cabeza? Y creo que me di cuenta de que sí, efectivamente, desde que somos chicos, siempre nos han metido el miedo, pero para todo. Desde en la casa, de que pórtate bien, si no te voy a pegar, cómete tus verduras, si no, no vas a poder levantarte. En la escuela también, no, si no haces tu tarea, no vas a sacar dieces. O sea, siempre son todas cosas que nos van a castigar si no hacemos lo que supuestamente queremos hacer, ¿no? Entonces, eso de cierta forma, pero no de cierta forma, también yo siento que si nos crean, vivimos en un mundo de pánico y donde hay también lo que es iglesia, gobiernos y todo, que al final de cuentas pues, es la forma de poder controlar a la gente, ¿no? Entonces, creo que sí cuesta trabajo comprender y darte cuenta en el momento que estás viviendo con miedo, porque para ti a lo mejor es algo muy normal, dices, no, pues yo aquí estoy disfrutando la vida y estoy haciendo lo que quiero, pero si te pones, si te fijas, así como esa Alicia, si te apartas un poquito y ves y te pones a preguntarte, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué? O sea, todos los porqués, para tratar de entender esas situaciones, pues de menos a mí sí, ahorita me ha ayudado mucho. Obviamente eso todo empezó cuando aquí la señorita Fly desde hace mucho tiempo me empezó a decirme, fíjate qué es lo que te pasa, vive el hoy y el ahora y vete dando cuenta del por qué haces unas cosas o por qué dices otras cosas. Y a veces me pasó inclusive hace un par de días que estaba yo diciendo que había una frase que no había que decir y al final la dije. Entonces dices, es la famosa mente que te va jugando chueco, ¿no? Entonces, yo creo que sí vivimos en ese mundo, pero sí es muy importante que nos demos cuenta, ¿no? De hacia dónde queremos ir, si queremos ir hacia todo lo que es la energía positiva, la energía bonita, buena, pues obviamente sí hay que ver el por qué pasan las cosas, pero porque si no, nos podemos conformar o dejarnos ahí y decir, bueno, pues así quiero vivir mi vida, así estoy tranquilo, y si no nos metemos en esa parte de confrontarnos a nosotros mismos, pues siempre vamos a estar ahí. Eso es lo que yo quería comentar. Gracias. ¿Alguien más? Yo quisiera agregar,
Pues yo creo que, digo, estoy totalmente de acuerdo en el libre albedrío. Creo que cuando nos damos cuenta, ¿no? Yo, Laura, que hablo tanto de Dios, pero en ese Dios que estoy totalmente de acuerdo contigo, Alicia, que es esa energía que brilla y que es amor incondicional, ¿no? Creo que todos radican en ese amor incondicional que realmente por cultura, ¿no? Y por herencia, pues no nos lo enseñaron. Entonces, cuando realmente tomamos el compromiso de nosotros mismos, nos hacemos responsables de que somos creadores, que somos co-creadores de la realidad que vivimos, porque yo sí creo que somos co-creadores entre todos, pero con esa fuerza divina, ¿no? Yo siempre digo que somos sus ojos y sus manos y sus pies y sus orejas aquí en esta tierra. Entonces, cuando tomamos esa responsabilidad, pues creo que parte de lo que va haciendo ese amor incondicional que mora dentro de nosotros, porque yo creo que está, ¿no? Que es algo vaya, que no se oculta, ¿no? Con todo el bagaje y con todo lo que traemos, es como una lámpara, ¿no? A lo mejor que está prendida, pero que le vas poniendo capitas y capitas y capitas, pero está, ¿no? Cuando realmente entendemos que ese amor incondicional está en nosotros y que tomamos el libre albedrío de hacer las decisiones y que además lo vivimos efectivamente como una experiencia, que seguimos siendo humanos. Yo justamente posee algo, o sea, como que ahorita me reía yo, ¿verdad? Porque cómo te va llegando los mensajes y siempre como que nos van poniendo en la misma sintonía. Y a mí ya tienen varios días en que me están hablando precisamente de eso, ¿no? O sea, no dejas de ser humano con experiencias, pero cada vez que te tropiezas y cada vez que realmente permites que salga ese amor incondicional de ti para ti, obviamente si lo tienes para ti, lo tienes para todos, que para mí eso es vivir Dios. Para mí eso realmente es vivir a Dios, ¿no? Empiezas a decir, híjole, pues sí, la regué, ni modo, ¿no? O sea, como tú dices, ¿qué trae esto para aprendizaje, no? Todo, y que empiezas a ver la vida como un aprendizaje, creo que ahí ya te cambia la perspectiva. Y ¿saben qué? Que yo sí creo firmemente en que por todos lados nos está llegando este tipo de información ahorita a toda la humanidad, ¿no? Creo que hay he escuchado mucha incertidumbre, ¿no? De que están así como que los tiempos muy caóticos y que tantas cosas están sucediendo, pero definitivamente creo que nos están, como siempre digo, me gusta usar esa frase de que nos están haciendo una cordial invitación para que nos hagamos responsables y para que permitamos que ese amor incondicional que mora en nosotros salga y que aprendamos a ser más humanos y, como puse ayer, creo, y más felices. Creo que mientras más humano te empiezas a ver con tus sombras, con esas lecciones que a veces no hemos aprendido y que venimos arrastrando, así como en el colegio, a lo mejor llevamos en secundaria, pero traemos materias atrasadas de primaria, ¿no? Y pues bueno, o sea que las tenemos que ejecutar precisamente para aprender. Entonces, bueno, pues eso era lo que yo quería compartir. Gracias, Lau. ¿Alguien más? Ok. Bueno, mira, aquí vamos a partir de lo básico que lo hablaba hace un rato, y es las dos grandes emociones que hay, no son el amor o sentimientos, es el amor y el miedo. La parte opuesta del amor es el miedo. Entonces, justamente lo que ahorita comentaba de alguna forma Lau, bueno, y todo lo que han contribuido, todo lo que expresó Alicia, al final del día efectivamente cae en todo ese rubro, que tiene que ver con, repito, con la época de la humanidad en la que nacimos, todo este disturbio que se generó por la mano negra que de repente hubo en nuestra creación y en nuestro proceso. Ahora, estrictamente hablando, y esto voy a, pues lo digo con el deseo de poder racionalizar un poquito todo el concepto, el tema del miedo a final de cuentas no es más que un pensamiento. A ver, el miedo es una emoción, pero una cosa es
sentir miedo solo por sentirlo, a todo lo que comúnmente nos limita, como son, qué sé yo, el miedo a enamorarse y el miedo al fracaso y el miedo a morir y en fin. Eso en realidad son pensamientos. Es muy diferente una amenaza, ¿no? El peligro que se presenta ante una amenaza al miedo que típicamente es el que nos controla, porque el miedo por algo que amenaza momentáneamente o que sea una forma de amenaza real, ¿no? ¿Qué es una amenaza real? Pues que te vas caminando por la Florida, ¿verdad? Y Arturo se quería encontrar un cocodrilito, según él, si se lo encontraba iba a ser muy feliz. Y que sí, ya quiero ver que va a brincar de la emoción cuando se tope con el cocodrilito. Ahí evidentemente sientes miedo porque hay una amenaza latente, pero en cuanto termina esa amenaza, el miedo se va. Ese no es el que nos limita. Lo que típicamente nos limita es el miedo a todo aquello que no es real. ¿Por qué se vive como real? Porque está en nuestros pensamientos y recuerden que siempre les digo, el pensamiento va a llegar en forma automática. Solo reconozcan que es un pensamiento, no lo den por verdad y reemplacen ese pensamiento por aquella verdad que sí quieren que ocurra. Entonces, les decía que cuando yo di esta charla, pues en aquellos años, ¿no? A lo mejor hace 6, 7 años en el cafeteando de aquellos años, pues no hablaba de todo esto, porque evidentemente es información que no tenía. Lo del pensamiento sí, pero todo esto que vivimos ahora y en esta etapa en la que estamos, pues es diferente. Entonces, si partimos de ese pensamiento de que el miedo solamente se genera del pensamiento, me voy a ir a lo que comentaba Alicia de lo malo y del deber ser y de lo que no debe ser y de lo incorrecto, ¿no? Toda esa dualidad en la que crecimos todos nosotros, en la que aquello que, o sea, ¿cómo realmente vivimos el miedo en forma humana? Pues es que no queremos que pase algo o nos da temor que pase algo que no consideramos conveniente para nosotros, ¿no? Lo que para cada uno resulte. Entonces, ¿de dónde viene ese miedo? Pues viene de un conocimiento o de una experiencia pasada, ya sea pasada personal o pasada que alguien nos la inculcó y la traemos ahí guardada. La pandemia fue un claro ejemplo de todo eso y fue a nivel masivo, así que nos puede dar una perspectiva muy clara de cómo es ese manejo del miedo. Ahora, ese pensamiento, repito, el miedo se genera por lo que pensamos acerca de algún evento o situación. No es el evento o la situación por sí misma. Es todo lo que es igualito que con las enfermedades. Por eso yo decía hace rato en la entrevista, todo el proceso de manifestación de la vida es exactamente igual, solo que se vive en escenarios diferentes. ¿Y cuál es ese exactamente igual? Que lo que piensas se va a volver tu realidad. Entonces, ¿qué pasa una vez que tienes todo ese pensamiento? O sea, el evento por sí mismo no tiene peso y lo hemos hablado acá en muchas otras ocasiones, ¿no? El what so, decimos en Gringolandia, ¿no? Si vemos solo lo que es como tal, no hay manera que quepa el miedo. El miedo viene con todo lo que se piensa alrededor de cada evento. Y eso nos va a llevar a tomar ciertas acciones. Entonces, no sé si acá, y me encantaría como aprovecharlo de una forma muy práctica, si alguien tiene latente algo a lo que le tenga miedo o sienta que en este momento le tiene miedo. Ahora, definitivamente, donde pones ese amor, y esa es una cuestión que hasta que no la va uno viviendo, no la puedes, o sea, quizás no lo entiendes igual porque es una experiencia muy personal, yo la puedo platicar, pero no es lo mismo que cuando lo experimentas. Pero en realidad, en la medida que vas poniendo y te recuerdas a ti misma o a ti mismo en elevar tu conciencia de amor, si lo llevamos al términos de energía, no caben las dos energías en el mismo vaso porque son opuestas. Entonces, la forma más sencilla, con su reto, pero sencilla, la forma práctica, digamos, ahora toca ejecutarla, es poner y elevar la conciencia y la energía de amor todos los días. Porque cuando pones eso en práctica, a todos niveles y en todos planos,
esa energía va a elevarse y va a empujar hacia afuera la otra. Viene de la mano de la fe, de alguna forma, cuando lo elevamos a todo aquello que en alguna forma, yo nací en la religión católica por mucho tiempo, sigo creyendo en Dios, bueno, no la sigo por todo lo que ya hablamos, pero esa conexión con esas energías o conciencias superiores, ahí han estado siempre, con ese poder superior. Cuando algo te rebasa o me rebasaba era yo de chica yo le rezaba a San Judas Tadeo, ¿no? Que mi abuelita me hablaba mucho de él y fui muy devota de él. Yo sabía que lo que yo le pidiera, sin saber que yo era San Judas Tadeo mismo, ¿no? O que su energía estaba ahí, porque en esa época pues no lo sabíamos. Pero es esa certeza de que las cosas no van a ser así. ¿De dónde viene? Y aquí es donde quiero engranar, con lo que hemos hablado en Cafeteando por todos estos meses. Y es en esa capacidad que tenemos. Sí, les voy a poner el enlace porque está muy conectado con lo que hablé hoy en la entrevista que me hicieron, pero esa capacidad que tenemos, creadora y co-creadora, como lo acaban de mencionar también ustedes, es lo que nos debería, entre comillas, dar la certeza de que en nosotros está el que aquello que nos dé miedo no se manifieste. Esa es la capacidad que tenemos. Ahora el tema es entrenar a la mente lo suficiente para que no nos domine, ¿no? ¿Alguien quería comentar algo? ¿Compartir algo? Danilo levantó la mano. Exacto, sí. Sí, yo vi una manita por ahí. Danilo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mira que te estoy escuchando y va a sonar un poquito risible, pero no sé. Apago la luz, me voy a la cama y no sé por qué tengo la idea de que hay algo debajo de la cama. Entonces, para no darle fuerza a ese algo, pienso en una cosa diferente. Luego otro día hice un ejercicio, apagué la luz a propósito, me quedé en el borde de la cama y aquí no hay nada. Y de hecho, apagué la luz, dejé todo a oscuras, yo estoy en un segundo piso, recorrí el segundo piso a oscuras y en el área donde no está mi habitación, mi mente no tiene problema con nada, pero llego a la habitación y es como que se encendiera algo que me dice, hay algo debajo de la cama. Entonces, para que eso no pase, vuelvo y regreso a colocar una luz o un ángel o colocar alguna fuente de energía buena para que, como dijiste ahorita, un pensamiento empuje al otro y me quite la idea de que tengo algo debajo de la cama y obviamente no hay nada. Entonces, cae perfecto lo que estás diciendo. No, y gracias por el ejemplo, Danilo. En realidad, bueno, como digo, siempre da risa por cómo uno lo expresa, pero obviamente que es bien enriquecedor lo que nos dices, porque justamente ese es el tema con el miedo. Dicen por ahí, ¿no? Que el miedo termina cuando te das cuenta que tu mente es la que creó ese miedo. Pero no es en automático. Este ejemplo que nos pones es el fake it till you make it, ¿no? Es hasta que sientes esa confianza de que realmente lo lograste, ¿no? Pero así tan simple como pones ese ejemplo, Danilo, y de verdad te lo agradezco, ese es el mecanismo para cualquier otro miedo. Lau, adelante. Gracias, nada más, les puse hace rato una película que les recomendé ahí en el chat de Cafeteando. Creo, véanla por favor, de principio a fin, porque creo que engloba muchas cosas de las que se están hablando aquí. Y ahorita con este ejemplo de Danilo, bueno, ¿qué te dijo? Ah, ok. No lo había visto, pero mira, ahí está. Así ahí está en el chat. Divaldo Franco, Medium película completa, ¿esa? Ok. Sí, sí, vale mucho la pena. Sí hay momentos de la película en como que dices, pero véanla completa, de verdad, y después yo creo que está padre para comentarla porque es mucho de esto. Bueno, pues si la vemos la mayoría, a lo mejor podemos hablar de eso la próxima sesión, ¿no? El próximo martes. Gracias, Lau. Entonces, ¿qué pasa? A ver si con eso también integramos el tema del amor. El evadir el miedo, en lugar de superarlo,
que nunca me gustó la palabra superarlo, ¿no? Se me hace como que le pone esa carga, pero bueno, evadir el miedo en lugar de abrazarlo, que me encanta vivirlo así, ¿no? De poder trascenderlo, lo que hace es conducirte a la tristeza primero y de ahí a la ramificación de más de 100 y pico emociones y sentimientos que existen derivados del miedo. Entonces, algo que quería también hacerles muy consciente es que esta era en la que nacimos, la era anterior, porque recuerden que ya estamos entrados en la era de Acuario, pero en la era anterior, que es donde rigió toda la energía masculina, el miedo fue el mecanismo que se utilizó para dominarnos. Y en realidad por aquí pusieron varios ejemplos, o sea, era para todo, ¿no? Todas las estructuras, todos los sistemas y los mecanismos que se crearon fueron hechos alrededor del miedo, de inculcar o infundir o como se diga, el miedo, ¿no? Justamente ahorita que estoy por fin ya terminando de escribir mi libro, escribí el otro día el que yo me di cuenta en algún tiempo, cierto tiempo después de haber llegado acá, como los sistemas, todos los sistemas de acá, y a lo mejor también son los de otros lados, lo que pasa es que no tenía probablemente ni la conciencia ni la experiencia para verlo, pero para mí fue muy significativo darme cuenta que todos los sistemas, ¿no? El médico, el judicial, el financiero, todos están construidos basados en miedo. Lo que sientes es miedo y no haces algo porque te van a demandar y no haces algo porque o sea, siempre, como decía Arturo, venía esa consecuencia en donde lo que tenías que sentir era miedo. Ahora, un alto porcentaje de la humanidad sigue viviendo ahí, porque la gente que no está todavía consciente o en esta conciencia para darse cuenta, y eso no quiere decir que nosotros no sintamos miedo ya, al menos yo a veces lo siento todavía, pero ya lo puedo procesar, ya puedo decir, ok, esto no es real, pero es el piloto automático. Sin embargo, la mayoría de la gente sigue ahí. Entonces, ¿por qué les quería comentar y traje a colación el tema de elevar esa energía de amor? Porque es la forma más simple de poder disipar la energía del miedo. Si buscáramos hacerlo en forma racional y lógica, pues no sé cuántas décadas nos tomaría para que eso suceda. Cuando ocurrió y veníamos hablando en Cafeteando, ¿no? De qué hacemos, qué no hacemos, me engancho en estas cosas, no me engancho en estas cosas. Hablábamos justamente de ya no hacer ni el enojo. Con Alicia lo hablamos mucho porque nos vemos casi cada semana, además de por acá, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante mantenernos el más tiempo posible, perdón, en esa energía de alta vibración, llamada amor o ramitas del amor, ¿no? Compasión, aceptación, seguridad, confianza, certeza, y certeza es tenerla donde no la hay, ¿no? Donde aparentemente no la encontramos. Entonces, ¿por qué es importante mantenernos ahí? Porque esa energía tan elevada es la que va a ayudar o está ayudando a que otras personas también se contagien, ¿no? La energía se contagia y eso lo hemos hablado y lo sabemos y lo hemos sentido todos nosotros. Cuando tú transmites desde ese amor y desde esa tranquilidad, la gente no lo procesa por la mente, le llega directamente al alma, no saben ni qué pasó, pero sienten esa paz que el alma pide a gritos. Y ya estamos entrando en un nivel de miedo o de concepto de miedo a nivel más profundo, porque eso es en realidad lo que ocurre, ¿no? Adelante, Caro. No sabía que me iba a dar la palabra tan rápido. Hola a todos. Que luego nos dejas con las ganas, entonces dije, ahorita no, rapidito. Después se me olvida, se me va. No, mentira. Pero, bueno, quería decir tantas cosas. Este concepto concepto, como lo veamos, porque es real, el miedo. Pero ahora que cuando estás hablando, Flaurita, me vino a la mente lo que yo hago, una de las cosas que hago. Estoy en la rama financiera de aquí para conseguir hipotecas.
Y la gente, o sea, yo veo el miedo, es casi, o sea, lo siento en la gente, en mis clientes, es palpable, o sea, tienen miedo si la tasa de interés sube, si congelan la tasa pero después baja, si el banco, si quiebra, o sea, son tantas cosas y durante el proceso usualmente me toma 30, 45 días cada caso, una vez que entran en contrato para comprar la propiedad. Y a veces me llaman, entonces me dicen, no, solo necesitaba escucharte para decirme que sea, todo va bien, que si las condiciones llegaron o que si me aprobaron o que sí. Entonces es como que casi que es hasta psicológico algunas veces y es simplemente como restaurar esa confianza otra vez de que todo va a estar bien. O sea, ¿cómo te explico? No podemos controlar todo y eso es lo que creo que la gente tiene, no la gente, pero que tenemos, casi me puedo meter allí cuando no podemos controlar todo lo que nos pasa o cómo todo salga. Tú quieres que todo salga perfecto, salga bien, ¿verdad? Pero al mismo tiempo hay que soltar para, o sea, hacer la parte que nos corresponde y dejar que lo demás ¿cómo se dice? Plays out, o sea, se acomode. Se acomode. Sí. Y lo que veo, bueno, ahorita, especialmente en este tiempo, todo es, pero si analizo hacia atrás, porque yo he estado en esta rama, esta industria por 20 y tantos años aquí, siempre hay miedo, siempre tienen miedo de muchas cosas, de que no lo aprueben, de que pierdan el dinero que dieron de enganche, de que la tasa suba, de que la tasa, o sea, es increíble como tantas cosas. Apartando eso, bueno, esa es parte de lo que yo enfrento cada vez, pero pienso que es tan importante, y creo que Flavia lo dijo acá, es tan importante la práctica individual de cada día para elevar la vibración, o sea, pero lo que, bueno, lo que yo hago mucha meditación en la mañana y eso, porque siempre siento que cuando tengo, o sea, tengo esas herramientas y no sé, a mí me llegan los correos de si digamos, el avalúo no llegó bien, no, algo pasó, la inspección no salió, son simplemente algo que pasó, ¿cómo se dice facts? Hechos, algo pasó, o sea, alguna, no, o sea, no te va a gustar de repente qué pasó o lo que, pero es como tú lo ves, es realmente lo que importa, no es como que es malo, que es bueno, hay que enfrentarlo, hay que solucionarlo y con esa claridad, cuando uno está claro en lo que, ok, es algo que no me gusta, pero lo vamos a afrontar, lo vamos a enfrentar y y se soluciona de una manera u otra. No siempre todo va a salir correcto, pero para eso estamos. Y yo creo que es más el miedo que le proyectamos a lo que realmente está pasando, que creo que también lo dijiste, Fla. O sea, más que todo es lo que la mente proyecta a lo que realmente va a suceder. O sea, eso es una de las ideas que me vinieron. Tengo tantas otras en la cabeza, pero bueno, ya, otra persona, gracias. Gracias, Caro. Y fíjate, acá, ahorita voy contigo, Danilo. Una cosa muy importante también a concientizar es lo que decías ahorita al final, Caro. Y es que prácticamente el 99% de las cosas que pensamos que nos dan miedo que van a pasar, nunca pasan. Ahora, lo más irónico es que la gente, tal cual también lo narraste, patina en el mismo miedo toda su vida. O sea, nunca pasa aquello que les da miedo y no, o sea, siguen limitados por ese miedo, ¿no? A la final, recuerden que no es un tema de no sentir miedo. O sea, eventualmente sí creo que ya no se sienta, pero el tema es que el miedo no te domine como cualquier otra situación, que no sea una limitante. Podría decir que en nuestra realidad el miedo fue parte de la experiencia humana. No estaba supuesto a ser así, pero así nos tocó. Entonces, acá el tema es que no nos domine, reconocer que está ahí. Me encanta la frase que valiente no es el que no siente miedo, sino que el que continúa a pesar del miedo, porque ese es justamente el reto. Ahora, lo que también he ido caminando
en toda esta transición, en esta experiencia, es que si tienes esa conexión, en la medida que vas elevando tu conexión con Dios o con el universo, ¿no? Como cada uno representemos a esa magnificencia de poder, el miedo ya no te domina. O sea, mientras más como profunda es tu conexión, entonces el miedo se disipa muy rápido, porque sabes que es eso que está ahí, llaman, ¿no? O los ángeles, en mi caso, yo tengo algo y digo, ahí se los dejo, y es ya esa certeza de que yo mejor ni me meto, ¿no? Pero eso no fue de la noche a la mañana. Entonces, por ahí, exacto, ahí hay, ¿no? Las caritas, sería maravilloso que fuera rapidito, pero también es un aprendizaje. Recuerden que venimos de miles de años de haber sido heredado, ¿no? Heredado todo este sistema y estas formas. Entonces, bueno, estamos en el momento de limpiar, pero no se limpia necesariamente de la noche a la mañana, ¿no? Danilo, querías comentar algo, ¿no? Sí, con respecto a lo que mencionaba precisamente Caro ahora, imagínate la imagen mental que me pareció de que llega el señor, la persona que ella lo va a asesorar, con su carga de miedo y ella tiene un escudo enfrentando esa carga de miedo. Y viene esa persona co-creando con su miedo, pensando que la situación no le va a salir, que el crédito, que el tiempo, que el interés, qué sé yo, y viene Caro con un escudo más grande, decirle tranquilo. Entonces, como la energía del amor de ella va encima de esa energía de la persona que viene negativa, y es así. Exacto, y ella afortunadamente lo maneja para, carambas, o sea, 2, 3, 4 clientes diarios, el campo de fuerza de Caro tiene que ser grande y soportar todo eso todos los días. A eso quería como llegarlo mentalmente. Gracias, sí, gracias Danilo, efectivamente, y también quería destacar y se me fue que el hecho de empezar el día con meditación o con la herramienta que cada uno ocupemos para estar en paz, hace una diferencia no solo en nosotros, sino justamente en toda la gente. Yo creo que hay personas que por nuestra naturaleza de trabajo, nuestra misión es darle paz a la gente. Y me encanta porque en realidad, salud, porque en realidad un común denominador que veo en la gente que me escucha o que ve o que llega a terapia es cuando le digo ¿con qué te quedas? Me dicen en paz, me transmites mucha paz. Y la verdad es que antes sí, yo sentía bonito, decía, ay, qué bonito, ¿no? Desde la conciencia que tenía hace unos años, decía, ay, qué padre. Pero hoy digo, wow, o sea, porque una persona que está en paz tiene todo, tiene todo a favor, ¿no? Entonces es muy grande. Así que, Caro, esa labor, y digo Caro por el ejemplo que nos pone, pero cada uno de los que estamos acá, eso somos, ¿no? El camino nos ha llevado ahí. Alice. Yo nada más un apartadito donde hablamos, porque a mí también me pasa, que no es, o sea, no necesariamente cuando las cosas no salen como queremos significa que son malas, ¿no? O sea, todo lo que nos pasa siempre es bueno, siempre. No se ve como queremos, pero eso no significa que sea bueno. Y la mayoría de las veces lo vemos más adelante. ¿Por qué no se dio la compra de la casa? ¿Por qué no se dio, no? O sea. ¿Por qué no se dio? ¿Por qué se dio lo que se dio, no? Exacto, que pareciera. Exacto. Eso por un lado. Y por otro, justo yo, escuchando otra conversación con Crayon, hablaba lo que tú dijiste hace rato. ¿Qué tal si tú eres la varita? ¿No? La varita mágica, ¿no? Lo que dice es el wand, ¿no? Una varita, exacto. Hablaba antes en la era anterior o con la energía pasada, la gente queriendo hacer un cambio en la humanidad se reunía para hacer meditaciones, ¿no? Hacer esas meditaciones masivas o colectivas. Y él decía, eso está muy bien, está perfecto. La cosa es qué pasa cuando se acaba la meditación,
¿no? Toda esa energía que se acumuló, toda esa energía que sí se unió y que sí se logró, pero no se sostiene, ¿no? Se baja. En cambio, si tú eliges lo que decías, tú en el corazón, ser la paz, el amor, la confianza, la compasión, lo que sea, como decía Gandhi, ¿no? Ser el cambio que tú quieres ver en el mundo, eso no se apaga. ¿No? Y se contagia, que es lo que tú decías. Se contagia y entonces son como velitas que vas prendiendo, ¿no? O que vas contagiando y que ya no se apaga, ya no es una energía que se infló y que luego se desinfló. Ya son velitas permanentes, ¿no? Así que pues me esperé para no interrumpirte, pero quería comentar eso. Ok, gracias, Alice. Ahorita voy contigo, Raquel. Bueno, sé que no voy a leer algo que habías puesto acá que no había leído. Dice Raquel, te venden los seguros médicos y de vida desde el miedo. ¿Qué harías si tienes un accidente y faltas? No, es que sí, todo. O sea, efectivamente todo es, ¿no? Y hablando de pues, mi área, la que más amo, que es el tema de la salud, igual, ¿no? Es esto, ahora esto, y luego lo que sigue, ¿para qué? Para mantener ese sistema que son las farmacéuticas, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, bueno, acá tengo una noticia en la que no me voy a meter, pero ya la Organización Mundial de la Salud ahora está sugiriendo que se hagan refuerzos cada 6 meses o cada año la gente de la tercera edad y no sé quién más y no sé quién más y no sé quién más. Dije, Dios de mi vida. Esperemos que la gente se haya dado cuenta lo suficiente para no hacerlo, porque en realidad eso es lo que más debilita el sistema inmunológico. Pero bueno, y también decía Danilo, es la forma de dominar la voluntad humana a través del miedo para el beneficio de unos cuantos. Eso fue, tal cual eso fue. La gente que tuvo el poder en su tiempo para meternos las creencias convenientes para controlar, eso fue lo que hicieron, ¿no? Tal cual y así tantas cosas. Ok, dice Lau, todo coopera para bien siempre, exacto. Ahora sí, Raquelita, gracias. No, tranquila, de nada. Me encantó lo que estaba diciendo Alicia sobre las velitas, que no es una energía que sube o que se baja o que se infla o se desinfla. Es una luz y una energía que se expande cuando son de velitas. Y creo que esa debe ser nuestra misión y nuestro trabajo, expandir el amor, que es obviamente lo contrario al miedo. Y tú decías algo muy importante sobre el tema de la paz. Y yo pienso que uno en momentos difíciles, o la gente dice, no, que quiero ser feliz, o que quiero tener abundancia, o que quiero no tener miedo. Pero yo pienso que el estado ideal no es la abundancia, no es estar enamorado, no es tener una casa, es tener paz, porque de la paz viene todo lo demás. Si no estás en paz, no vas a traer la abundancia porque estás con la ansiedad de que no tienes abundancia. Si no tienes paz, no vas a traer la salud porque estás ansioso porque no tienes salud. Si no tienes paz, no vas a traer el amor porque lo que estás es proyectando angustia. Entonces, de la paz parte todo. Y yo pienso que en lo que debemos trabajar y lo que debemos pedir de manera ilimitada no es la abundancia, es la paz. Porque viene absolutamente todo lo demás y ahí es donde trabajas la paciencia y ahí es donde te conoces a ti mismo en la paz, en el silencio. Y eso lo escuché en una meditación que estaba escuchando, donde la persona que llevaba la meditación decía, la abundancia y la paz habitan en mí. Y yo dije, no, la paz y la abundancia habitan en mí, porque el orden debe ser primero la paz, para luego poder así trabajar cualquier otro tipo de emoción, porque todos, aunque estamos en este proceso de evolucionar, somos humanos y en algún momento sentimos miedo. Correcto. Pero lo importante es, también como decía esta señora en la meditación, amarnos como cuando amamos a los demás, que nos tratemos a nosotros mismos como cuando tratamos a los demás porque los amamos, los cuidamos porque los amamos. Y para mí es un ejemplo quizás muy tonto, pero para mí es importante porque yo, por ejemplo, soy aracnofóbica, yo tengo pánico a las arañas. Y donde estoy viviendo, esto es un bosque, aquí hay conejos, hay de todo, y obviamente hay arañas. Y el hecho de tener a mi perrita y querer protegerla me hace
ser invencible ante las arañas y trabajar. El amor a tu perrita. El amor y el cuidarla me hace salir con una linterna, me hace ponerle un collar que tenga luz y a su vez es retribuido porque yo la cuido a ella y yo siento que ella me cuida a mí. Creo que no hay amor más puro que el que te profesan los animales y no hay nada más bonito que aprender de la paz y del amor y de la confianza que tienen los animales en la vida, que además la que tiene el miedo a las arañas soy yo, pero ella instintivamente sabe qué hacer con el tema de las arañas. Entonces, es confiar, es esa parte de sí, de tener miedo, pero también confiar y hacer lo que está en tu parte, lo que está en tus manos, para que tengas paz, porque cuando no haces lo que tienes que hacer, pues ¿cómo quieres conseguir resultados? O sea, no puedes esperar que todo te caiga, entonces ¿cómo vas a tener paz? La paz está dada también en hacer lo que está en tu parte, y eso baja el miedo, y eso es amarte, y eso es cuidarte, y eso es, para mí, es acción con fe o fe con acción, trabajar para poder lograr las cosas con paz y sin miedo, que es lo contrario. Totalmente, sí. Gracias, Raquel. Aquí, miren, recuerden que con el pensamiento pedimos al universo, con las emociones o los sentimientos atraemos los resultados. Entonces, yo siempre dije que nos enseñaron al revés, porque normalmente el mecanismo mental de las personas es: cuando tenga tal trabajo, entonces voy a estar en paz. Y cuando tenga no sé qué carambas, entonces voy a estar en paz. Y cuando ya tenga no sé qué, ya voy a estar tranquilo. Y cuando tenga no sé cuánto, ya voy a dormir bien, ¿no? Que hoy teníamos esta conversación. No, es al revés. Cuando tú haces primero ese acto que te va a dejar beneficio, beneficencia o bienestar, que es la palabra adecuada, bienestar, entonces el universo se alinea contigo. Si no, es como la zanahoria, ¿no? Que le pones al conejo. O sea, ahí va y no la va a alcanzar nunca. Es totalmente al revés. Primero pones esa emoción, en este caso de paz, que sí, coincido totalmente. Lo demás se va a acomodar. Por eso es tan útil y primordial practicar el vivir las emociones de alta vibración. Es un arte, pero es muy útil aprenderlo, ¿no? Clau, tú alzaste la mano, ¿verdad? Sí. Yo nada más dándole seguimiento a lo de Raquel, que lo empezaron bueno, lo dijeron prácticamente todos, pero yo creo que ese es el uso del libre albedrío. O sea, no podemos estar esperando a que todo se manifieste externo, como que tenemos los ojos puestos tan en lo externo, que incluso con Dios, ¿me escuchan? Sí. No, ya no. Hasta que preguntó. A ver, aquí estoy. Ya. ¿Ya? ¿Ya me escuchan? Ya. Ok. Que tenemos puestos los ojos tan en lo externo que aún la idea que nos metieron es como que, ay, si Diosito quiere, si Dios quiere me va a ir bien. Si, no, o sea, siempre es a lo externo. Si pasa esto y entonces yo tengo paz. Entonces, no, yo me imagino a Dios carcajeándose, decir, bueno, ¿y tu libre albedrío? O sea, como cuándo lo vas a usar, ¿no? Porque pues realmente está usado para tomar las decisiones diarias. Y algo de lo que estaba diciendo Alicia, que a mí era de lo que me estaban hablando ayer, acerca de la sabiduría. O sea, creo que en esa meditación diaria u oración o lo que nosotros hagamos, para mí, lo que me ha sido revelado a mí es, más que pedir otra cosa, pedir o sea, como que la sabiduría, ¿sí? O sea, esa sabiduría que a veces no alcanzo a ver que tengo, porque pues la sabiduría definitivamente para mí es divina, ¿no? O sea, es el poder bajar a la realidad, ¿no? Todos los conocimientos que ya tengo. Entonces, en base a eso, bueno, pues cuando te autorresponsabilizas y realmente trabajas por esa sabiduría, pero la pones en práctica y pones tu parte y tomas bajo tu libre albedrío las decisiones, entonces, pues es como que Dios hace la añadidura, ¿me explico? O sea, no es como dejar el paquete afuera, sino realmente el paquete está en mí. Totalmente. Totalmente, Lau. Gracias. Ahora, una última cosita de mi parte en reflexión del miedo.
Miren, normalmente, y creo que en algún momento en Cafeteando ya había mencionado esto, pero algo que ayuda también mucho a ir como inicio de interiorizar este concepto del miedo es el pensar que el miedo se siente mientras piensas que algo puede ocurrir y algún evento ocurre, suponiendo que llegara a ocurrir, porque si no llega a ocurrir, que es lo que hemos hablado, pues el miedo ahí va a quedar, o sea, va a ser una energía que va a estar con nosotros y conscientemente no la cortamos. Ese lapso de tiempo es donde el miedo se siente. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos o se tiene, no lo pongamos acá, cuando alguien por ahí tiene a lo mejor un accidente? O sea, va manejando y un choque, por no ponerse, nada grave, ¿no? Un choque. ¿Sentiste miedo en algún momento mientras ibas manejando no lo sentí? ¿Por qué no lo pensaste? Cuando ya estás en el momento del choque, tampoco sientes miedo porque ya tienes que ver qué vas a hacer en ese momento. O sea, estás en el aquí y ahora. Esa es una práctica que ayuda mucho en los momentos en los que puedan o podamos sentir miedo. Pues repito, el miedo es un pensamiento, no es la realidad y es el mejor aliado para identificar qué es esa realidad que están pensando que no les gusta y poderla reemplazar. Y hacer que suceda lo que sí quieres que suceda. Y en ese momento el miedo se va a desvanecer. Y eso va por algunas platiquitas que tuve en estos días. Incluida mi experiencia con mi hijo la semana pasada. Porque claro, sentimos miedo, ¿no? Como mamás, en mi caso, que algo le pase y qué tal, pero no, o sea, en ese momento no hay nada. Y si algo pasa, va a pasar, con o sin mi miedo. Lo más probable es que no pase. Y la agonía es para mí, que soy la que está viviendo el miedo, ¿no? Entonces, espero que este ejemplo también les ayude, porque a mí es algo que cuando me di cuenta de eso, definitivamente me ayuda a decir, y es cuando se dan cuenta además de esa sensación con la que se vive cuando uno tiene miedo, es una prisión. Es una prisión, entonces es mejor buscar sacudir así ese pensamiento, pero siempre identifiquen cuál es el pensamiento para que puedan reemplazarlo. Carito. Sí, y ahora que otra de las cosas que quería mencionar antes, y lo acabas de decir, no solo es una angustia, ni muchas veces hasta ni pasajera, y lo he escuchado mucho hay una conferencista que me encanta mucho cómo habla por la sencillez de cómo lo habla Marian Rojas Estapé, que habla mucho de cómo se eleva la hormona del cortisol que se llena el cuerpo cuando tienes miedo, entras en pánico, miedo, así sean miedos inclusive pequeños, pero vives con ese estado de angustia por horas o elevados o todo el día, o sea, por eso es que es muy importante mantenernos fuera de esa vibración, o sea, al final nosotros estamos hablándolo de manera energética, ella lo habla de manera de lo que pasa en nuestro cuerpo cuando estamos bajo esa angustia o esa presión. O sea, es increíble cómo nuestro cuerpo, o sea, nos sudan las manos, no pensamos con claridad, o sea, muchas cosas, se te nubla muchas cosas. Entonces, por eso es tan importante mantener esa energía elevada como que es como nosotros lo decimos, es muy importante la práctica, porque cuando tenemos la práctica, ¿qué pasa cuando viene algo que nos da miedo? Y tenemos esa práctica de cómo, o sea, sabemos cómo respirar, lo podemos ver o sentir que estamos en ese estado. O sea, es casi lo identificas. Lo identificas y al momento de estar identificado ya puedes tú hacer las cosas que redirigirlo, puedes hacer. Claro. Redireccionar todo eso y saber qué hacer. Bueno, lo más que podamos, pero me parece que es muy, muy importante. Exacto. Sí, tal cual. Mira, acá dice, bueno, primero decía Lau, esa es alquimia pura, totalmente.
Y dice Danilo, miedo te lleva al estrés, el estrés al cortisol y el cortisol el peso, y bueno, y en adelante sabrá Dios cuántas más cosas, porque es un efecto dominó, ¿no? Que no se da de la noche a la mañana, pero va ocurriendo, ¿no? Ok, ¿alguien más? Nada por ahora. Bueno, les quiero comentar que el sábado 15 y el domingo 16 de abril voy a dar el curso Tu Poder para Sanarte. Lo voy a dar en modalidad de fin de semana, en 2 días, en línea, para si saben de alguien que esté interesado, por favor, le dejen saber. Ya saben que pueden darle mi contacto a quienes ustedes quieran para poderle dar informes si así lo desean. ¿Y qué más? ¿Qué más anuncios parroquiales? Creo que nada más por ahora. Bueno, el 7, la próxima semana, nos vamos a ir a meditar a la playa, los que estamos por acá, los demás, pues, pueden mandarnos buenas vibras. No es por dárselos a desear, ¿verdad? Pero si alguien quiere venir, pues es bienvenido. Tampoco soy yo alguien para limitarlos. Y envidia de la mala. Y envidia de la remala, dice Memo. Sí, Memo, saludos. ¿Cómo estás? Qué gusto verte por acá. Igualmente, mucho gusto. Sí, mucho gusto, Memito. Pues bueno, gracias a todos. Alicia, gracias por la contribución de Crayon para nosotros. Y bueno, a todos, como siempre, por su retroalimentación, por lo que cada uno nos deja y lo que aquí en nuestro espacio logramos contribuir al mundo también. Así que efectivamente no olviden ese ejemplo que Alicia nos puso de las velitas, que es muy simple, pero verdaderamente a mí me conmovió y me quedó muy grabado para pensar justamente que eso somos cada uno de nosotros, ¿no? Sí. Una velita que va encendiendo otra. Así que eventualmente podremos iluminar entre todos al planeta entero, con ese granito que cada uno pone, que es más de lo que cada uno imaginamos. Así que gracias a todos, un besote, pasen bonita noche, bendiciones. Felicitaciones por su charla de hoy. Ay, gracias, se las voy a poner ahorita ahí en el chat para que la vean, porque no todos la vieron. Sí, ponlo. Ahorita se las pongo. Familia, que tenga bonita noche. Saludos desde Colombia, que estén muy bien. Gracias. Desgraciadamente desde México, pero pues ya que. Bye. Bye.